Primera a Timoteo, capítulo 6. Hoy día nos toca el penúltimo versículo de la carta. No, el último en realidad. Pero vamos a dejar una sección del último para otro sermón. Capítulo 6 de Primera a Timoteo, vamos a estar ahí. Y que el Señor nos ayude a poder nutrirnos de esta porción de su palabra. Primera a Timoteo capítulo 6, versos 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esa parte de la gracia sea contigo. Amén. La dejaremos para la próxima semana. Hoy nos ocuparemos del resto del texto que hemos leído. Perdón. Hermanos míos, ante este texto vamos a ver el sermón, el llamado a guardar un gran tesoro. El llamado a guardar un gran tesoro. Hermano, no es lo mismo si usted le dice a un amigo, hermano o amigo, ¿sabes qué? Me compré este libro, ¿ya? Me compré este libro que anhelaba tanto comprarme, por favor, te lo voy a pasar a ti, guárdamelo, cuídamelo. Y de pronto ahí usted lo tiene en su casa y llega su bebé y toma el librito tan preciado para ese amigo y no lo usa como libro, sino que lo usa como juguete. Y de pronto usted ve ese libro hecho añicos. ¡Ah! ¿Qué le voy a decir a mi amigo? Y sin duda que usted va a tener que hacerse el ánimo de comprar nuevamente ese libro, pero no para leerlo, sino que para devolverlo. ¿Por qué? Porque usted es responsable de ese libro y tiene que responder. Ahora, esto no es muy popular en nuestra cultura latina, porque el latino es bien irresponsable con esas cosas. El latino no se hace cargo a veces de lo que daña, ¿ya? Necesitamos aprender de eso. Pero un libro hay que pagarlo. Un libro puede costar 7,000 pesos, 15,000 pesos, 35,000 pesos, no sé, el costo que sea, hay que pagarlo, porque soy responsable delante de él. Pero sin duda no va a consistir en un gran problema para mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea una cantidad de dinero que yo puedo abordar y puedo pagar. Pero no es lo mismo que me dijeran, Juan, ¿sabes qué? Yo voy a salir este verano, cuídame la casa. Cuídame la casa. Ahí están las llaves, por favor. Dale comida a los perros, comen tantas veces al día, el gato come también, ¿ya? Y qué sé yo. Y ahí está. Y de pronto voy con mi hijo y mi hijo, ¡pum!, quiebra 2 jarrones que trajo mi amigo de Alemania. ¡Uah! Voy a tener que responder. Sin duda hay mayor responsabilidad. Sin duda que es mayor el costo. ¿Ya? No es como pagar un libro, pero es algo que se me encomendó y tengo que responsabilizarme. Es probable que mi amigo me diga, bueno, olvídalo, si eso eran... esos jarrones eran chinos, no sé por qué siempre desprestigiamos a los chinos, esos jarrones son chinos, así que no son alemanes. Pero no es lo mismo cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Voy a salir, ¿puedes cuidar a mi hijo? ¿Puedes cuidar a mi hijo? Y usted cuida a su hijo y de pronto ve que ese niño está subido en el segundo piso en la ventana. Y usted se le sale el alma del cuerpo y se le vuelve al mismo instante, transpira frío, corre, porque usted dice, se me cae el niño y yo no sé qué hago, porque puedo pagar el libro, puedo pagar los jarrones, pero no puedo pagar un niño. Entonces, hermanos míos, cuando se nos encomienda algo, obviamente yo asumo o estoy consciente de la responsabilidad mía por esto que se me encomienda. Ahora, la diferencia de estos 3 casos es que en cuanto al cuidado que yo voy a poner en esas cosas, no es lo mismo el cuidado que voy a poner en el libro, que en la casa, que en el niño. La preocupación no es la misma, la urgencia no es la misma.
¿Por qué? Bueno, esta diferencia dice relaciones esencialmente con el valor de aquello que se me ha encomendado cuidar. Mientras más valioso, más cuidado debo tener con eso. Más consciente de la responsabilidad que se me ha dado. No es lo mismo hacerme responsable de un libro que de un niño. Es distinto. Debo yo tomarle más peso al niño. Debo cuidarlo más. Debo estar más atento. Debo procurar que todo ande bien. Porque el costo, el valor del niño es sumamente superior al de un libro, por ejemplo. Bueno, hermanos míos, Dios nos ha encomendado un depósito que es un gran tesoro, mucho más valioso que cualquier tesoro en este mundo, y este tesoro es el Evangelio. El Evangelio, el cual debemos, dice la palabra, guardar, cuidarlo, custodiarlo, defenderlo, a pesar de toda la oposición que pueda haber y sin distraernos y sin desviarnos de la verdad de esta palabra eterna que es el Evangelio. A ti y a mí, si somos creyentes en Cristo, se nos ha encomendado un tesoro. Y así como somos responsables por el libro, por la casa, por el niño, debemos entender una cosa. Hermanos, somos responsables por lo que Dios nos ha dado. Él te puso en tus manos un tesoro. Como dice el apóstol Pablo, este tesoro ha sido depositado en vasos de barro como nosotros. Y el contraste que hace el apóstol entre el tesoro y el barro es para que comprendamos que el mayor valor en mi persona es lo que yo poseo, no lo que soy esencialmente. O sea, lo que yo soy es en virtud de lo que poseo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy salvado por la obra misericordiosa de Dios a través de Cristo. Pero lo que me hace ser eso que soy, no soy yo esencialmente, sino lo que Dios me dio, que es el Evangelio. El Evangelio es el tesoro que Dios nos ha dado a ti y a mí. El problema, hermanos míos, es que a diferencia de un libro, de una casa, de un niño, a veces tenemos poca preocupación por lo que Dios nos ha dado y lo descuidamos. Lo descuidamos en todo sentido. Lo descuidamos en el sentido de descuidar nuestra propia piedad, nuestra propia vida, desvirtuando así el Evangelio. Y aquí un tips para las hermanas que están viendo adornadas, ¿cierto?, en su clase. Cuando el apóstol Pablo le habla a las hermanas, les pide que adornen la doctrina. Y hermanos míos, nosotros no adornamos esa doctrina en nuestra vida. Y eso, ¿sabe lo que significa? Descuidar el Evangelio, despreocuparnos del tesoro que Dios nos ha dado. Despreocuparnos. El apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora esta palabra guardar a veces se nos trae problema para entenderla, porque para nosotros guardar es algo, guardar en la bodega, y lo dejo ahí, me olvidé. ¿Dónde está esto? No tengo idea, pero debe estar ahí metido en la bodega, ¿cierto? La bodega es un mundo ahí que puede encontrar uno cualquier cosa. Pero no, la palabra guardar en la Biblia tiene una connotación distinta a la que nosotros entendemos comúnmente. La palabra guardar implica custodiar celosamente algo. También significa, de alguna manera, vivir conforme a eso. También significa estar vigilantes acerca de eso. Y especialmente Pablo le dice a Timoteo, tú debes guardar lo que se te ha encomendado. Trataremos este sermón hablando de lo que Dios precisamente nos ha encomendado como un gran tesoro, que es el Evangelio. También cómo este tesoro debe ser guardado a pesar de la oposición que tengamos. Y también cómo este tesoro debe ser guardado sin distraernos de este propósito que Dios nos ha dado. Hermanos, como creyentes, vuelvo a repetir, Dios nos ha encomendado un gran tesoro, un gran tesoro. Esta palabra que ocupa Pablo aquí, depósito,
algo que se me encomienda como un tesoro. Es algo apreciado que se le encomienda a alguien para que otro asuma la responsabilidad de cuidarlo. Dios nos ha dado un tesoro llamado Evangelio. Este tesoro es el Evangelio, pero también todas las implicaciones que tiene el Evangelio. De alguna manera, por decirlo, toda la doctrina cristiana y todas las escrituras en toda su amplitud, incluyendo la enseñanza apostólica, la enseñanza de Cristo, que es la base, incluyendo además incluso esta carta que Pablo escribe a Timoteo. Todo lo que yo te he dicho, Timoteo, guárdalo, cuídalo. Va a haber oposición, pero tú debes ser celoso en guardar esto. Va a haber distracción, pero tú debes ser vigilante en no alterar esto que se te ha encomendado, el Evangelio. Ahora, ¿por qué entendemos y definimos qué es el Evangelio a lo cual se refiere el apóstol? Bueno, simplemente porque el apóstol mismo en el contexto de su carta lo dice. La iglesia ha sido depositaria de la verdad de Dios, que es el Evangelio. Y Pablo mismo dice en su carta primera a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Y columna significa que sostiene esa verdad y baluarte significa que defiende esa verdad. Guarda, cuida, vigila esa verdad, la custodia. Ahora, ¿por qué una verdad? ¿Por qué la verdad del Evangelio debe ser custodiada, hermano mío? Bueno, exactamente por el tenor de la carta que Pablo escribe a Timoteo. Es por la oposición que Satanás, el enemigo, permanentemente hace hacia la verdad de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado y esta humanidad cayó en la desgracia de todas sus consecuencias, el diablo se encarga y se ha encargado permanentemente de oponerse a la verdad. Oponerse a la verdad. Y hermano mío, de hecho la palabra Satanás en sí significa adversario, alguien que permanentemente se opone. ¿Ha visto esas personas que son contreras, le decimos nosotros, de apellido Contreras, que dicen, ¿de qué están hablando para oponerme, por favor? Que no hay cómo llegar a una conciliación de ideas con ellos porque se oponen a todo, ¿ya? Discuten por todo. Bueno, el Evangelio, hermanos míos, en esta sociedad encuentra y siempre encontrará oposición. Siempre. Porque el Evangelio no es algo popular. La verdad del Evangelio no es algo que la sociedad en sí esté pidiendo a gritos, por favor, tráiganos el Evangelio, es lo que necesita esta sociedad. No. Realmente se cumplen los parámetros que el mismo Pablo le dice a los hermanos ahí en Corinto. La predicación que fue escogida como el método a través del cual el Evangelio va a ser proclamado es una locura para los que se pierden. Literalmente está diciendo ahí, es una estupidez. Es una estupidez, es una tontera. Entonces, hermanos míos, esta verdad que Dios nos ha encomendado, que es el Evangelio, hemos de cuidarla y guardarla en medio de gran oposición. Es un tesoro. Tú eres un vaso de barro. Y ese tesoro hay que defenderlo y cuidarlo. También le dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice Pablo. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, la misma palabra, lo que se me encomendó para aquel día. Pablo tenía una convicción. Pase lo que pase en mi vida, decía él, estando en la cárcel o estando libre, sea como sea la realidad que según la providencia de Dios me permita vivir, no hay nada que me pueda sacar de mi convicción, Pablo decía. Estoy firme en mi convicción. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, siempre decía él, porque es poder de Dios. Y aquí dice, pero no me avergüenzo y sufro esto sin vergüenza. ¿Qué sufría? El sufrimiento que le traía la cárcel, el ser acusado como malhechor, el ser injuriado, el ser burlado. Todo eso lo sufría. ¿Y por qué lo sufres, Pablo?
Dice, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Dice, retén la forma, le dice Pablo a Timoteo, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha puesto un buen depósito, Timoteo, le decía Pablo. Es el Evangelio. Guárdalo, cuídalo. Que no se adultere el Evangelio, que no se malentienda el Evangelio, que no se mezcle con mentiras el Evangelio, que no quede sin adornarse el Evangelio por la piedad de los cristianos. Como dije, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. MacArthur dice acerca de esto, a lo largo de la historia, la verdadera iglesia se ha aferrado a la verdad en medio de impetuosas tormentas, de persecución desde afuera, de los ataques de falsas enseñanzas desde adentro. Muchos miles de muertos mártires han pagado un precio supremo en vez de abandonar la fidelidad a la preciosa verdad de la palabra de Dios. Hay gente que pagó con su vida ser fiel a la palabra, ser fiel al Evangelio. Es nuestra responsabilidad, dice él, guardar la verdad, proclamar la verdad y pasarla sin adulteración a la siguiente generación. Este es un reto extraordinario en nuestro tiempo. Porque el cínico desprecio que Pilatos tuvo cuando dijo, ¿qué es la verdad? Ese es lo que impregna la cultura de hoy en día. ¿Qué es la verdad? No, yo creo la verdad de Dios. Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Existe la verdad absoluta? Algunos dicen, no existe la verdad absoluta. Bueno, como siempre he dicho, esa misma afirmación es una mentira, porque si no existiera la verdad absoluta, caemos en el gran problema de que esa aseveración tampoco es verdad, entonces, porque si me dices tú que la verdad no existe, entonces lo que tú me dices que no es verdad. Es un dilema, se transforma en un dilema. Entonces, hermanos míos, la verdad absoluta existe. El tema es dónde está. Y a través del Evangelio se nos hace ver que el Evangelio es la verdad de Dios. No es una verdad de Dios. Recuerde lo que dijo Cristo reclamando exclusividad cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que hace Jesús en ese momento? Reclama exclusividad. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie, y ocupa esta palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es imposible que el hombre pueda llegar a tener una relación con su Creador a menos que abrace la verdad de Dios, que es el Evangelio. Tus pecados es imposible que lleguen a ser perdonados a menos que abracen la verdad del Evangelio. Y esa verdad es Cristo y esa verdad es el Evangelio de Cristo. Porque el contenido del Evangelio es Cristo. Y el sentido del Evangelio es Cristo. Y la meta del Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Entonces, hermanos míos, este Evangelio, tú y yo, si somos cristianos, es algo que se nos ha encomendado. Y aquí caemos en otro concepto que debemos tener claro. Hermanos, tú y yo somos administradores de los misterios de Dios, como dijo Pablo. Somos administradores. Dios nos dio este Evangelio para administrarlo. Y ahí está la parábola que Cristo enseña sobre los tres administradores, los tres siervos que se le dan monedas. Me cuesta decir talentos, porque cuando uno dice los talentos, al tiro a las habilidades. No, los talentos eran monedas, como los dólares. Vamos a cambiarla para dólares, León. No, eran talentos, pero el talento era una moneda.
¿Ya? Insisto en eso, porque no confunda, porque se hace una pésima interpretación de eso, de muchos que hablan de los talentos. Ay, tú tienes el talento de tocar guitarra, mira aquí, Dios te dio un talento, tienes que multiplicarlo. No, nada que ver, hermano, esa no es la interpretación. Nada que ver. Los talentos son monedas y lo que tipifican estas monedas son de alguna manera el peso de responsabilidad que Dios te dio a ti como administrador de él. ¿En qué sentido? En todo sentido. Dios me dio hijos para administrar, me dio una esposa para administrar una relación con ella, me dio una iglesia, me dio un ministerio, me dio un trabajo, me dio un estudio, me dio el evangelio, que es mi mayor tesoro. Todo eso tengo que administrarlo. Yo no soy dueño de mi esposa, no soy dueño de mis hijos, no soy dueño de mi trabajo, no soy dueño de mi casa, no soy dueño de nada en este mundo. Soy administrador del Señor. Y ahí cabe el hecho de que Dios me ha encomendado guardar este tesoro. Por eso, hermanos míos, esto es un llamado a no ser livianos, laxos, superficiales con el Evangelio. Si tú y yo tomamos una actitud superficial hacia el Evangelio, eso es mal administrar el tesoro que Dios te ha dado. Si alguien te ve hablar con tu boca, te escucha hablar con tu boca verdades del Evangelio, pero te ve vivir de una manera distinta a lo que tú hablas, eso es descuidar tu buena administración del Evangelio. De hecho, Pablo ahí mismo en Timoteo capítulo 6 le dice que mande a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, la vida eterna, lo espiritual, la vida con Dios, eso es lo valorable. O como dice Pablo en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué busca mi corazón? ¿Dónde está la mira de mis ojos? Entonces, hermanos míos, el Evangelio es el tesoro más grande que podamos tener. Por una razón simple, sencilla. No es simple, pero es sencilla. Es porque es lo único que de alguna manera cambia el curso de tu vida eternamente. Tu profesión no va a cambiar el curso eterno de tu vida. Tu oficio, tu realidad económica, nada va a cambiar el curso eterno de tu vida. El Evangelio sí. El Evangelio tiene ese poder de transformar tu corazón, de transformar tu vida. Y no solamente en el sentido de cambiar tu perspectiva de este mundo, ahora entiendo la vida de forma distinta. Eso es uno de las consecuencias esenciales del Evangelio. Me ayuda a comprender la vida desde el punto de vista de mi Creador. Pero esencialmente el valor es que me ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién me salva de Dios? ¿Quién me salva de su ira? Él mismo, a través de su Evangelio. Por eso es un gran tesoro. Por eso lo que tienes en tus manos, por eso lo que ha cambiado tu corazón es tan valioso, hermano. Es tan precioso. El mayor tesoro que tiene tu vida no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Eso es un precioso regalo, son esas cosas. Disfrútalas. Pero el mayor tesoro es el Evangelio. La pregunta es, ¿conoces el Evangelio? Porque no puedes apreciar el valor de algo si no lo conoces. Imagina, yo me compro un Ferrari, no creo que me lo compre nunca, ya, por falta de tiempo. Pues imagina, yo me compro un Ferrari y pongo un aviso en Facebook. Se hacen fletes. Y usted dice, ¿cómo? Oiga, vaya a lucirlo allá no sé dónde, vaya el cuarto de milla, vaya a correr, no sé.
pero no es para ser un Ferrari. Bueno, así somos con la vida, con el Evangelio nosotros. Se nos ha dado algo precioso, pero lo mal usamos. Lo mal usamos. No le sacamos provecho. Hermano, el Evangelio puede cambiar tanto nuestro corazón y pasan los días y no nos exponemos al Evangelio. Por eso no cambiamos, teniendo una maravillosa verdad ahí que transforma nuestras vidas. La desperdiciamos y tendemos a hacer eso, hermanos míos. Nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos. Aquí llueve, ya está lloviendo, ya cerrarse lloviendo. Y, hermano, viene uno de Arica y sale así a la lluvia. ¡Mójenme! ¿Por qué él valora más la lluvia que nosotros? A nosotros ya nos incomoda, porque nos acostumbramos. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Por eso es que pasan cosas como aquello de perder el primer amor, de abandonar el primer amor. Porque ya estamos tan acostumbrados. Es como cuando alguien dice, cuando viene un recién convertido y está con toda la pasión, quiere servir al Señor y quiere hacerlas todas, ¿cierto? Y que dice el cristiano que lleva años, ya se le va a pasar, ya se... Uno al principio está así y como que lo justifica. Hermano, eso es malo. Tú deberías estar como Él. Deberíamos estar como Él. ¿Qué pasa? Que nuestra pasión se ha agotado. ¿Qué pasa? Que nuestro amor por Cristo se ha desgastado. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a ser culturalmente evangélicos, pero no hijos de Dios que viven a Cristo todos los días. Porque no hemos sabido valorar este tesoro que tenemos. Dice, guarda este tesoro, guarda lo que se te ha encomendado, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, hermano mío. ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces la doctrina cristiana? Porque hemos dicho que el tesoro es el Evangelio y todas sus implicaciones. Eso significa todas las doctrinas que emanan del Evangelio. ¿Y cuáles son todas las doctrinas que emanan del Evangelio? Todas las doctrinas bíblicas. ¿Conoces la doctrina? ¿Estás aprendiendo? Si no, te invito a los grupos pequeños. Este año vamos a tener por lo menos 25 oportunidades de aprender doctrina, ¿ya? Cristiana. ¿Conoces la doctrina? ¿Dedicas tiempo para escudriñar las Escrituras, para entender qué es lo que tienes en tus manos? ¿Eres un discípulo que está avanzando en su aprendizaje o estás estancado? Hermano, no quiero que levantes la mano, pero hermano mío, la pregunta es, ¿te sientes estancado en la vida cristiana? Analízate. En este momento, ¿estás estancado? ¿Ya no estás avanzando en tu vida cristiana? Hermano, no puede ser. No puede ser. La naturaleza esencial del cristianismo es vida. Y la vida implica crecer, avanzar, progresar. No puede ser que te estanques. Algo te falta, aliento tal vez de un amigo cristiano, oración con alguien más compañerismo con la iglesia, más intimidad con Dios, más oración. Algo tienes que hacer, pero no esperes que se haga solo. Algo tienes que hacer. ¿Y por qué tengo que hacer algo y no espero que algo se haga en mí? Porque la responsabilidad es tuya. Oh, Timoteo, tú guarda lo que se te ha encomendado. Tú eres responsable. Si estás estancado es por tu culpa. Avanza. Dios te ofrece todo para avanzar. Hermanos, este tesoro hemos de guardarlo entonces. Debemos hacernos responsables de que tenemos un gran tesoro y necesitamos resguardarlo. Ahora, ¿cómo debemos o cuál es el escenario en el cual yo debo hacerme cargo de este tesoro que Dios me ha dado? Bueno, en medio de la oposición. Debemos guardar este tesoro a pesar de la oposición. De hecho, Timoteo está en medio de un escenario muy complicado. Recuerde lo que le dice Pablo cuando inicia la carta. Timoteo, este es el mandamiento que te doy. Anda y dile a los que están enseñando mala doctrina que ya no enseñen más. ¡Wow! Lo hemos dicho muchas veces. Lo que está diciendo ahí el apóstol es: corta el ducto de alimentación de los falsos maestros, de los malos maestros.
que ya no haya más nutrición mala. Entonces, tápales la boca, dice, que no enseñen más ellos. Segundo, que Timoteo establezca un orden dentro de la iglesia. Entonces, le dice, bueno, hay un orden en el culto, hay un orden en el ministerio. Los que realmente tienen anhelos de obispado tienen que ser irreprensibles, marido de una sola mujer, los diáconos tienen que establecer un orden. ¿Por qué? Porque la doctrina, el evangelio ha de ser no solamente predicado, sino que modelado. Ustedes no solamente, Pablo les dice, necesitan conocer a Cristo, no solamente necesitan predicar a Cristo, sino que necesitan modelar a Cristo, dar testimonio con su vida acerca de Cristo. Y todo lo que le dice Pablo a Timoteo en su carta tiene ese tenor. Enseña que no, diles que no enseñen diferente doctrina, le dice. ¿Ya? Es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Le dice, el Espíritu dice claramente que vendrán vendrá el tiempo en donde muchos apostatarán de la fe, van a escuchar espíritus engañadores. Ejercítate tú en la piedad, desecha las fábulas, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ellos, qué sé yo, esto enseña y exhorta, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos encarga a hombres fieles. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivo y a los muertos, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, el escenario es tremendo. Timoteo, tú en ese escenario de tanta oposición, de tanta gente que está distorsionando la verdad, tú tienes que mantenerte firme y como buen administrador de los misterios de Dios, cuidar lo que se te ha entregado. Cuídalo. Ahora, sí, es cierto, esto se lo está diciendo el apóstol al pastor. Y como pastor, el pastor debe velar por la salud de la iglesia. Esa es la idea principal. Pero hermanos míos, esto es para todos nosotros. Y sobre todo, hermanos míos, a quienes estamos a cargo, por ejemplo, de nuestros hogares. Nosotros los padres de familia debemos velar porque la palabra de Dios sea guardada, sea custodiada, sea bien enseñada, sea bien modelada. Y eso es una responsabilidad que Dios nos da. ¿Va a haber oposición? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nuestros hijos, por ejemplo, no son programas computacionales que nosotros les metemos información nomás y van a funcionar bien. ¿Ya? No, nuestros hijos son conciencias individuales que tienen cuestionamientos muchas veces. Que a veces nos encaran las incongruencias en nuestra propia vida. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ser fiel a la verdad. Y ser fiel a la verdad significa renunciar a la hipocresía, por ejemplo. Y renunciar y asumir la honestidad de mi vida cristiana delante de ellos, por ejemplo. ¿Hay ataques actuales contra la verdad? Claro que sí. Hemos hablado muchas veces de eso. La verdad está siendo atacada en estos tiempos. Los distintos puntos de ataque que el enemigo ha logrado levantar en esta sociedad, hermanos míos, cada día tenemos que enfrentarnos a ello. El ataque ideológico, el cuestionamiento de la Sagrada Escritura como palabra de Dios, incluso de dentro de la iglesia. El cuestionamiento del cristianismo como una cosmovisión válida. Tantas cosas. Pero hay un ataque contra la verdad. El cuestionamiento del rol que se esfuerza por
por tener la mujer cristiana frente a todo el feminismo de esta sociedad. Es duro. Y en la antigüedad muchos cristianos, entre comillas, han transado eso y han dicho, wow, no, el cristianismo tiene que ponerse a tono con los tiempos. ¿Y qué pasa con esa sola declaración? Me echo al bolsillo la verdad de Dios y digo, no, hay que ser relevante en los tiempos. Y ahí tienes muchos cristianos tratando de mezclar el cristianismo con el progresismo, el cristianismo con el feminismo, el cristianismo con la ideología de género. Están tratando de acomodarse a los tiempos. ¿Pero qué dice Pablo? No, tú guarda lo que se te ha encomendado. Sé fiel a la verdad que Dios te ha dado. Hermanos míos, llevamos 2000 años, más de 2000 años de verdad apostólica. Y nunca, nunca ha sido la intención de Dios cambiar esa verdad apostólica. Tenemos que ser fieles a ella. Los grandes concilios que definieron las doctrinas en el tiempo pasado, las definieron porque había mucho ataque respecto a las verdades. Se empezó a negar justamente eso, la Trinidad. Se empezó a negar, a cuestionar la humanidad de Cristo. Se empezó a cuestionar la divinidad de Cristo, a cuestionar, y el ataque siempre, permanentemente ha sido a la verdad de Dios. Y el diablo no ha cambiado la estrategia. Sigue siendo la misma estrategia, distintos formatos, pero es lo mismo, atacar la verdad de Dios. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo. Cuestionable eso. No, si comen, mira, lo que pasa es que Dios sabe que si comen de esto, van a ser como Él. Cuestionar la verdad de Dios. La verdad bajo ataque, la verdad de Dios bajo ataque está siendo atacada por el enemigo desde el Edén. Y hasta que Satanás sea por la eternidad juzgado, él va a preocuparse de atacar la verdad de Dios. Siempre. Pablo le dice a Timoteo, una de las maneras en que puedes evitar, o sea, puedes guardar este tesoro que se te ha encomendado es, hermano mío, escucha bien esto, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita. Lo que no corresponde al Evangelio, evítalo, no te metas en eso. ¿Cuál es la idea de esto? Timoteo tenía que llegar a Éfeso a decirle a los falsos maestros, no sigan enseñando, yo me hago cargo ahora del púlpito y estos van a ser los estándares que el apóstol Pablo va a poner como apóstol. Entonces Pablo dice, ya, ordena el asunto. Pero la dinámica de los falsos maestros era meter conversaciones, distorsionar la verdad y hablar de cosas que realmente para el Evangelio no tenían cabida, no eran relevantes. Me imagino que en esos tiempos empezaban diciendo, no, pero la verdad es que Moisés dijo que, mira, Moisés nada que ver aquí. No, pero es que fíjate que nosotros somos constituidos también de alma y de cuerpo, y empezaban a meterse en temas que no tenía ninguna relevancia con el Evangelio. Y ahí combinaban el esoterismo judío, lo legal, digamos, la ley mosaica con el Evangelio, la filosofía griega con el Evangelio, mezclando, sincretismo, mezclando. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Evita esas cosas. Hermano, evita esas cosas. Hoy día, tanta cosa que se nos quiere mezclar con el Evangelio. Evita esas cosas. Evita esas cosas. Cuando en una oportunidad, por ejemplo, surgió el movimiento de Iglecrecimiento. Y el Iglecrecimiento, lo primordial del Iglecrecimiento era, si tú quieres hacer crecer tu iglesia, entonces organízala de esta manera, plantea el trabajo de esta manera, tus eslogan, y uno, wow, maravilloso. Pero cuando tú investigas más allá te das cuenta de que es toda una plantilla que se saca del mundo empresarial
y sobre todo de ideas provenientes de la autoayuda y se quieren poner en la iglesia. Resultado, miles de iglesias en el mundo adoptando ese tipo de filosofía ministerial. Y más encima crecen. Y uno dice acá, la iglesia bíblica, oh, nosotros no crecemos, ¿qué pasa? Ya vamos para allá entonces. ¿Y qué nos dice el Señor? No, tú guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Sé fiel a la verdad, sin transarla. Si Dios quiere convertir a alguien con la verdad, que lo convierta. Y si no quiere convertir a alguien con la verdad, no lo va a hacer, aunque tú intentes hacerlo. Pero sé fiel a la verdad hasta la muerte. Sé fiel, seamos fieles como iglesia, como individuos. Hermanos míos, dice Pablo, estas pláticas que vienen los falsos maestros a poner frente a ti son pláticas vanas, vacías, sin contenido. ¿Vale la pena hablar de esas cosas? No. Es como siempre decimos, cuando alguien viene a mí o a ti a conversar, no sé, pues, pero usted cree en los signos zodiacales, porque sí, y nosotros caemos en el jueguito de empezar a hacer una apología de por qué no creemos en los signos zodiacales. No, hermano, ¿para qué meterse? Mejor presentémosle a Cristo. El ciego no va a ver. Aunque tú le muestres un foco así, no va a ver el ciego. Lo que necesita él es ver. Y lo único que le va a hacer ver es el Evangelio. No tu defensa de por qué no crees en los signos zodiacales. Yo sé que algunos de ustedes han tenido la experiencia de conversar con gente que cree en la evolución y han sido fructuosas las conversaciones. Porque uno, ¿qué intenta hacer? Convencerlo de que es una tontera la evolución. Y sí, es posible que tenemos que hacerle entender que es una tontera. Pero, ¿por qué no vamos al Evangelio? Ese hombre no necesita rechazar a Darwin, necesita creer en Cristo. Y solito va a rechazar a Darwin. Pero Cristo es el mayor tesoro. El Evangelio es el mayor tesoro. Y dice Pablo, guarda esto, resguárdalo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vacías, sin sentido, hermano mío. Evita el sinsentido. No te metas en esta sociedad en el sinsentido. Mete tu mente en lo que sí tiene sentido. Hermano, voy a ser un poco más práctico. Evita navegar en la internet viendo videos de conspiraciones, de elucubraciones, de ideas que es posible que sí, es posible que no. Olvídate de la tierra plana y todas esas discusiones que pastores cristianos tienen. Estupideces. En vez de enfocarse en el Evangelio de Cristo, que es el mayor tesoro. Muchos están con su mente en cosas que no tienen sentido incluso. No, el Evangelio de Cristo es tu mayor tesoro y ahí quédate y ahí nútrete. No significa esto, hermano mío, que tú debas vivir conectado de esta sociedad. No, mantente informado. ¿Qué está pasando en este mundo? Ve noticias si es posible. ¿Ya? Entérate de lo que está pasando políticamente, socialmente, mundialmente. Debemos vivir conectados en ese sentido, pero nunca enroles tu corazón en el devenir de esta sociedad corrupta, sino que siempre mira estas cosas con el lente de Dios, con el lente del Evangelio. Y tú te darás cuenta de que toda esa miseria que están viviendo en Gaza y en otras partes es la terrible consecuencia de nuestros pecados. Y como nada de lo que este mundo pueda hacer va a llevar a una sociedad mejor este mundo. Necesitan de Cristo. Palestinos y judíos necesitan de Cristo. Narcotraficantes y gente de bien en este mundo necesitan de Cristo. Cristo es el mayor tesoro que esta sociedad puede recibir de parte nuestra. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
quiero hacer un alcance aquí. Cuando Pablo habla de ciencia, no está hablando de ciencia como nosotros la entendemos. ¿Ya? La palabra ciencia aquí, que es gnosis, es conocimiento. Y de lo que está hablando Pablo es de todo el conocimiento que en ese tiempo los religiosos griegos querían imponer. Entonces, ¿cuál era la idea griega? Mientras mayor conocimiento tengas, más iluminado serás, más cerca de la divinidad estarás y más perfecto podrás vivir. Entonces, estos que venían con el conocimiento, con esa ciencia, eran muy bien catalogados. ¡Wow! Yo quiero aprender de este, porque este tipo sí que me va a iluminar. Suelen haber esas tendencias, dicho sea de paso, en el mundo evangélico hoy en día. ¿Ya? Buscar ciertos iluminados para nutrirnos. Hermano, no haga de un hombre un ídolo, amén. Porque es el Evangelio el que nos ilumina. Pero dice Pablo, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque esta gnosis, porque este conocimiento para Pablo es un conocimiento falso. Porque este conocimiento no está basado en la verdad del Evangelio. Y estas personas decían, no, la verdad es que tú lo que necesitas no es el perdón a través de Cristo, sino que es la iluminación de tu mente interior, de tu mente. Wow, sonaba muy interesante. Pero para Pablo eso es falso. Eso no es verdadero conocimiento. Pablo se encarga de decirle a los colosenses, nosotros tenemos el verdadero conocimiento. ¿Y sabe cómo se llama ese conocimiento? Cristo. En Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está en Cristo. Combatiendo estas ideas de la falsamente llamada ciencia. Ahora, cuando dice argumento, esta palabra es antítesis y quiere denotar que siempre hay un argumento en oposición. Tú hablas del Evangelio, alguien se va a oponer. Tú hablas de la verdad de Dios, alguien te va a decir algo en contra. Siempre, siempre el enemigo te va a lanzar oposición. Pero hermano mío, el encargo a Timoteo es el siguiente. A pesar de su oposición, a pesar de esas distracciones, tú guarda lo que se te ha encomendado. ¿Por qué? Porque alguna vez algunos comenzaron a profesar esta ciencia, a tener cierta relación con estas ideas, a jugar con estas ideas, a tomarlas en consideración. ¿Y saben lo que pasó? Versículo 21. Se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. En 2 Timoteo, él da un par de ejemplos, Himeneo, Fileto, Alejandro. Ten cuidado con Alejandro el calderero, dice en 2 Timoteo. Ten cuidado con él, Timoteo, porque él lo único que ha procurado es hacerme mal, hacerme daño. Pues se ha opuesto. Desde el primer día se ha opuesto. Eso es lo que le dice. Entonces, hermanos míos, cuando tú comienzas a alivianar esa responsabilidad que tenemos de cuidar lo que Dios nos ha encomendado, es probable que tú te desvíes de la fe. Ahora, ¿cuál es lo trágico de eso? Que desviarse de la fe puede ser la peor evidencia, o la mayor evidencia, más bien dicho, de que tú no eres genuinamente cristiano. Por eso es peligroso. Uno dice, pero ¿cómo ese hermano llegó a... Mira dónde terminó. ¿Dónde terminó? Y uno se sorprende, wow, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Es por esto, porque no fueron personas que tomaron en serio cuidar este tesoro que fue entregado en sus manos. Y comenzaron a darle cabida a cosas que para sus oídos eran interesantes, pero no pertenecían a la verdad. Y inevitablemente se desviaron de la fe. Inevitablemente se desviaron de la fe. Tú puedes imaginar que
que no tengo el nombre aquí, pero ¿cómo se llama este líder cuyo grupo se suicidó? Jim Jones, yo creo. Y no sé, no me acuerdo, por ahí por el Caribe. Y tú pudieras imaginar que ese hombre en un momento era catalogado como un buen cristiano. ¿Tú puedes imaginar que Judas era catalogado como un buen discípulo una vez? Todos aquellos que se han desviado, hermano, comenzaron bien, pero terminaron desviándose de la fe por descuidar este tesoro que Dios les ha dado. Hermano, no descuide lo que Dios te ha dado. Cuida el Evangelio, guárdalo. Como dice Pablo, nosotros hemos renunciado a adulterar la palabra de Dios. No la mezcles, no la adulteres, ¿ya? No la adulteres. No sea como lo que venden miel, que no sabes si están vendiendo miel o azúcar. Imposible saber si es miel auténtica o no. Entonces, ¿qué? No sé. ¿Ah? O cuando vendían leche, ¿cierto? Le echaban agua, así. Si está adulterada, ¿ya? Eso no es. Es copia, es original. Bueno, tienes la palabra de Dios para asegurarte de que lo que tienes en tu corazón es original o no. Si realmente tienes el Evangelio de Cristo que ha transformado y cambiado tu vida, cuídalo, guárdalo, vívelo, enséñalo, practícalo, vívelo. No te desvíes de cosas que no tienen ningún valor en este mundo. No hay nada que supere el valor que tiene Cristo y su Evangelio para nosotros. Amén. Oremos.